now you they making my temperature the rise. If you leave me, I could die. I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Your loving it totally me. I am so obsessed. I want to chop your body. Your body they make me she open up, make I see one. You're my love one city. If you make a bad man sing, ¿Cómo están? Les saluda Rolando Galán Guevara, conductor del programa Por Más Amor Propio, que se transmite a través de La Esquina TV, tu canal. Hoy vamos a hablar sobre la somatización, cuando el cuerpo clama ser escuchado. Y para hablar sobre este importante tema de salud, tenemos como invitada especial a la excelentísima licenciada Mayra Basurco, psicoterapeuta del equipo Calma Perú, especialistas en ansiedad, depresión y emociones. Bienvenida, licenciada Mayra. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes más bien por la invitación y por darnos a todos nosotros, los profesionales de la salud, el poder llegar a más personas, ¿no? A través de esta plataforma. Así es. ¿Cuándo es una enfermedad que se podría decir que es de origen psicosomático? ¿Cuándo podríamos afirmar eso? Bueno, muy buena pregunta, ¿no? En primer lugar, es importante tener en cuenta que el somatizar supone pues la aparición de síntomas físicos recurrentes, ¿no? Que pueden ser variables de acuerdo a cada persona, pero que tienen una causa física justificada, ¿no? Y que pueden interferir en diferentes esferas de la vida de la persona, como por ejemplo a nivel laboral, personal, social, ¿no? Si ya hablamos específicamente de cuándo podemos hablar de que una enfermedad tiene un origen psicosomático o específicamente un trastorno, ¿no? De somatización, sería importante tener en cuenta 3 puntos. En primer lugar, que son síntomas somáticos múltiples, variables, ¿no? Para los cuales la persona, pese a que ha recurrido a diferentes médicos tratantes, no ha encontrado una explicación somática, ¿no? Y que estos han percibido por al menos un periodo de 2 años. Además, el segundo criterio sería, por ejemplo, la negativa persistente que tiene la persona a aceptar las explicaciones que va recibiendo justamente por parte de estos médicos tratantes, ¿no? Quienes le dicen pues que en realidad no existe un origen, una explicación somática. Y el tercer punto es de que ya se va observando cierto deterioro, tanto a nivel del comportamiento social, familiar, laboral, ¿no? Justamente por la naturaleza de los síntomas y por el comportamiento que la persona va adoptando. Así es. Si bien es cierto, las enfermedades pueden deberse a muchos factores, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud dice o afirma que el 90% de las enfermedades son de origen psicosomático. ¿Cómo podríamos explicar cuáles son las características de una enfermedad psicosomática? Claro, bueno, por ejemplo, esta persona va a tener diferentes síntomas físicos que podríamos clasificarlos, por ejemplo, en síntomas gastrointestinales, ¿no? En el cual, por ejemplo, la persona ya puede estar presentando dolor de estómago, náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento. También puede haber quejas persistentes con respecto a síntomas neurológicos como dolores de cabeza, adormecimiento de las extremidades, mareos, sensación de desvanecimiento. Ya si nos enfocamos, por ejemplo, en síntomas cardíacos, la persona puede inclusive presentar realmente arritmias, ¿no? Cambios en lo que es el ritmo cardíaco. Si son síntomas respiratorios, pues habría asma bronquial, a veces hiperventilación, o se presentaría inclusive la rinitis alérgica. Y, por ejemplo, dentro de lo que son los síntomas sexuales, a veces la persona inclusive puede tener quejas constantes con respecto al dolor, ya sea en el pene, en la vagina, con respecto al momento de tener relaciones sexuales, al momento de orinar. Sí, ese es un tema muy importante. Disculpe que lo corte ahí. Habló, por ejemplo, de los síntomas cardíacos. Generalmente eso se le puede suceder muchas cosas, pero normalmente ese es cuando padecen de ansiedad. Sí, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, las personas que suelen presentar síntomas ansiosos
una de las manifestaciones habituales es justamente estos cambios, ¿no? A través del ritmo cardíaco, estas arritmias, estas irregularidades. Producto, pues, de los pensamientos anticipatorios, catastróficos que suelen tener, que son quienes dirigen justamente las emociones, en este caso la ansiedad, como usted bien lo menciona, y que pues todo tipo de conducta se manifiesta en diferentes aspectos, ¿no? Uno de ellos es a través de la parte fisiológica, y ahí es justamente que se presenta estos síntomas cardíacos como las arritmias. Claro, y entonces la expresión física, en el caso de los síntomas cardíacos, viene a ser como consecuencia de de una emoción, ¿no? Como es la ansiedad. Pero sin embargo, este no es el origen, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa ansiedad, por ejemplo? Ujú. Bueno, detrás de la ansiedad, generalmente pues la persona, por ejemplo, tiene muchas cosas no resueltas, ¿no? Muchas veces la persona presenta un nivel de adaptación insatisfactorio, ¿no? Hay otro tipo de emociones no expresadas, o hay situaciones, por ejemplo, nuevas, o que para ella representan eventos bastante estresantes, ¿no? Que le producen gran sensación de presión, pero como esta persona a veces tiene dificultades para poder gestionar adecuadamente sus emociones, es que empieza por ejemplo, a tener justamente estos pensamientos de los cuales yo le hablaba hace un momento, Sí. ¿no? Pensamientos anticipatorios, catastróficos, y pues sale a relucir justamente la ansiedad, ¿no? Que finalmente es manifestada a través de este ámbito dentro de la conducta que nosotros podemos presentar, que es a través de la parte más corporal, ¿no? Fisiológica. Claro, también nos habló hace un ratito de las disfunciones sexuales. ¿Entendí bien? Sí, también, ¿no? ¿Y eso a También qué se qué está pasando en esa persona en ese momento? ¿Qué es lo que le está sucediendo? ¿O qué emociones o qué emociones atrapadas, o qué emociones que no se han canalizado es que estaría conllevando a una disfunción tanto del hombre o de la mujer? ¿O solo del hombre? No, bueno, pues hay disfunción eréctil, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en el caso de los varones se presenta lo que es la disfunción eréctil. Esto, como yo venía diciendo, es un síntoma que está dentro del área sexual y que también las personas muchas veces somatizan, ¿no? A consultas muchas veces llegan diferentes pacientes que han tenido experiencias previas, por ejemplo, ¿no? En las cuales pues han tenido ha sido una experiencia difícil de afrontar para ellos, o ha sido una experiencia traumática, ¿no? Algo que a ellos los ha marcado mucho. Entonces, posteriormente, cuando se presentan están en situaciones bastante parecidas, como es en el ámbito sexual, ¿no? Nuevamente aparecen una serie de recuerdos, de pensamientos, ¿no? Que pues lo que hacen es producir, por ejemplo, vergüenza, rechazo, temor, también la ansiedad, ¿no? Y Inseguridad. que inseguridad, Claro. exactamente, y que pues no han sido todas estas emociones elaboradas, ¿no? Trabajadas adecuadamente en su momento. Entonces, posteriormente aparece cualquier tipo de evento que funciona como un evento activador, como una situación detonante que hace que la persona nuevamente presente muchos de estos recuerdos, pensamientos, y que salgan a relucir nuevamente estas emociones que venían pues dentro de ella, ¿no? Dentro de la persona, y repercute a nivel de la parte corporal, como por ejemplo una disfunción eréctil, ¿no? Pero todo esto tiene que ver, por lo que entiendo, a estas condiciones somáticas o psicosomáticas, tiene que ver mucho con algún tipo de personalidad. Hay una personalidad, digamos, donde más se presenta estos tipos de de somatización, o no, o Sí, todas las personas podemos presentar este tipo de la somatización, solo que en unos más leves, en otros más crónicos. bueno, la literatura afirma que en realidad las personas en general, en algún momento de nuestras vidas hemos somatizado, ¿no? Sin embargo, verdaderamente, como usted bien lo menciona, existen personalidades, tipos de personalidades que tienden a somatizar más que otras. Eso es una realidad, ¿Cuáles ¿no? serían, Si por ejemplo? hablamos, ujú, claro, si hablamos, por ejemplo, de personas con determinadas características, no tipificando todavía sus tipos de personalidades, estarían, por ejemplo, aquellas que
que tienen una dificultad para expresar sus sentimientos, para afrontar situaciones estresantes, ¿no? Que tienen un nivel de adaptación insatisfactorio. Se ha demostrado, por ejemplo, que las personas introvertidas también tienen una respuesta fisiológica mucho más intensa frente a situaciones estresantes, ¿no? De tal manera, pues, que ellos, por ejemplo, tienden a generar mayor cortisol, ¿no? Que es conocida justamente como la hormona del estrés. Entonces, estas personas que tienden más a la introversión son mucho más sensibles corporalmente a las adversidades, a los problemas, a las dificultades, ¿no? Sin embargo, también lo que sucede mucho con estas personas es que cuando se les preguntan, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Ellas generalmente tienden a minimizar lo que han experimentado, Claro. ¿no? Además, por ejemplo, ya si hablamos pues de personalidades, una de las patologías de personalidades más severas estaría, por ejemplo, el trastorno de personalidad límite o borderline, ¿no? Este tipo de personalidad tiene un poquito de todo, ¿no? Tiene un poquito Claro. Su principal característica es la dificultad justamente en la regulación de las emociones. Una personalidad Entonces, inestable, ¿cierto? es una personalidad bastante inestable, no es una personalidad que tiende a tener cambios bruscos en cuanto a sus estados de ánimo. Su principal dificultad, como lo venía diciendo, es la regulación emocional. Tiene bastantes síntomas ansiosos, tiende mucho a síntomas también depresivos. Entonces, como yo venía diciendo, tiene un poquito de todo, y al tener todo este conjunto de características, pues la hace mucho más propensa a poder somatizar, Claro. ¿no? Igualmente, por ejemplo, el tipo de personalidad histriónica, ¿no? Dado sus características, por ejemplo, que suele presentar cambios rápidos y una expresión exagerada de las emociones, la tendencia a la autodramatización, ¿no? Y son personas bastante sugestionables también. Entonces, este tipo de características también la convierten en una persona bastante propensa a somatizar. ¿Y qué papel juega el rencor, el miedo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Claro, por ejemplo, sí, efectivamente hay muchas emociones que tienen que ver con efectivamente la somatización, ¿no? La ira, ¿no? Usted me está preguntando acerca de la ira, el rencor El miedo, ¿no? específicamente. Sí, así es. El miedo, Claro. el miedo. Ok, bueno, el miedo, por ejemplo, está asociado con los riñones, ¿no? Si hablamos de la relación que habría Claro, directamente así es. entre una emoción y, por ejemplo, alguno de los órganos principales de nosotros. Entonces, el miedo está asociado con los riñones. A nivel psicosomático, el miedo tiende a paralizar y a bloquear la energía renal, ¿no? Entonces, esta emoción en realidad no es que sea negativa, pero se convierte en una emoción desagradable y que tiene repercusiones negativas, sí, cuando se siente frente a situaciones que uno considera que son peligrosas, sin embargo, en realidad no lo son, ¿no? Entonces, cuando este miedo se presenta de manera prolongada, afecta, por ejemplo, directamente a lo que es la boca del estómago, hay deficiencias renales, hay ansiedad, insomnio, hay un sudor espontáneo, ¿no? Y generalmente también se queda bucal. Claro, y las personas estarán preguntándose, pero ¿qué tiene que ver, qué relación hay entre una emoción y un efecto físico, ¿no? Y es que sería bueno, quizá brevemente, explicarles que la persona o el ser humano somos componentes bioquímicos y bioeléctricos. En consecuencia, pues cada pensamiento tiene un efecto bioquímico y también un efecto biológico, ¿verdad? Exactamente, exactamente, ¿no? Existe una relación entre mente y cuerpo, ¿no? Las Así es. emociones en verdad pueden llegar a causar una enfermedad cuando estas no son adecuadamente gestionadas, ¿no? Cuando son muy intensas, cuando son duraderas, definitivamente van a alterar a nuestro organismo. Entonces es por eso de que se considera inclusive que muchas de nuestras emociones están asociadas a cada uno de nuestros órganos principales de Así nuestro es. cuerpo, ¿no? Entonces, de tal manera que este órgano se va a ver influenciado por el tipo de emoción que nosotros vamos a tener. Entonces, definitivamente para aquellas personas que están tratando de entender por ahí cuál es la Claro. relación, pues sí la hay, ¿no? Sí la hay porque nosotros no solamente somos pensamiento, no solamente somos emociones o comportamientos, sino que somos una interacción de todas estas variables. Muy cierto. ¿Y por qué unas somatizan más que otras? ¿A qué se debe?
Ujú. Bueno, además de los tipos de personalidades, pues justamente también entran a tallar muchas veces, por ejemplo, factores, ¿no? Factores genéticos, factores biológicos, factores psicosociales, ¿no? Por ejemplo, dentro de los factores genéticos, muchas personas presentan mayor sensibilidad al dolor, verdaderamente, por condiciones hereditarias, ¿no? Existe una zona dentro de nuestro cerebro que se llama el locus coeruleus, y de acuerdo a esto, cuando hay una mayor activación de esta zona, pues disminuye el umbral del dolor. Por eso es que hay muchas personas que son mucho más sensibles a tener un dolor mucho más intenso que otras, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, también está demostrado que las personas que tienden a somatizar, pues las funciones cerebrales derechas de estas personas están mucho más desarrolladas que las izquierdas. ¿Está bien? Ahora, si nos enfocamos ya específicamente en lo que son factores psicosociales, ¿no? Por ejemplo, existe una predisposición en los familiares de primer grado de sexo masculino de los pacientes que tienden a haber tenido o tienden a tener abuso de alcohol o que tienden a tener trastornos de personalidad, ¿no? Si nos enfocamos específicamente en el caso de las mujeres, por ejemplo, aquellas mujeres que tienen tendencia a presentar un trastorno de somatización han tenido dentro de sus experiencias de vida abandono por parte de sus padres, han sido víctimas de violencia física, sexual, ¿no? Por ejemplo, también es importante pues mencionar que en caso de los varones se presenta más esto cuando han tenido temas legales, cuando han estado expuestos a situaciones bastante traumáticas, como por ejemplo el servicio militar, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas variables que yo estoy mencionando son algunos de los factores que podríamos tomar en cuenta para poder decir por qué unas personas también somatizan y otras no. Y ¿No? tú, Las experiencias infantiles definitivamente tienen una forma, o sea, intervienen en la formación del carácter somatizador de alguien, ¿no? se me adelantó lo que le iba a preguntar, entonces Ah, también tiene dígame. que ver la parte de la historia de vida de cada persona, es cómo hemos tenido esas experiencias con nuestros vínculos más significativos de nuestra historia en la infancia, ya sean nuestros padres o nuestros abuelos. Entonces, cómo hemos vivido, cómo hemos interpretado esas experiencias, va a depender también cómo nosotros podamos tener esa capacidad de resistencia o de resiliencia para poder adaptarnos a situaciones con las que nos enfrentemos. Sí, sí, efectivamente es así, ¿no? Nosotros cuando somos niños, así como tenemos necesidades materiales, también tenemos necesidades emocionales básicas. Dentro de ellas, por ejemplo, el afecto seguro y constante, ¿no? Entonces, cuando han habido carencias afectivas durante la infancia, ¿no? Definitivamente esto va a repercutir en la capacidad de afrontamiento que pueda tener la persona. Igualmente también, por ejemplo, una de las variables que interfieren o que intervienen es el modelado erróneo con respecto a la enfermedad por parte de los padres, ¿no? A veces los niños tienen estos modelos de que los padres se solían enfermar con frecuencia, ¿no? De que acudían a menudo a ser atendidos por los médicos, y que esta enfermedad física era como que bien aceptada por parte de la familia y que inclusive en algunas ocasiones hasta excusaba a la persona que estaba enferma de sus obligaciones, ¿no? Entonces, dentro de un grupo familiar patológico, hay que tener en cuenta, la familia muchas veces se organiza en torno al enfermo como para olvidar otros problemas. Es como una Claro. forma de refugio, ¿no? Es una manera de refugio. Entonces, el niño lo que va incorporando poco a poco es que a veces la única manera de obtener pues una respuesta por parte de su entorno es mediante una conducta de enfermedad, Cierto. ¿no? Y ya pues cuando es adulto, lo que termina sucediendo es que ante las dificultades para manejarse en situaciones de la vida diaria, eh, inconscientemente la persona pues utiliza esto como una manera de refugio, ¿no? Que aprendió desde que era pequeño. Claro. Y hablando de la familia y de los niños, ¿qué tanto por ciento un niño también somatiza? Ujú, claro. Bueno, los niños tienen diferentes formas de expresar a nosotros los adultos, Ujú. definitivamente, ¿no? Pero también dentro de la casuística que nosotros recibimos, hay muchos niños, efectivamente, que tienden a somatizar, ¿no? Ya como venía mencionando, de acuerdo a sus experiencias tempranas, y como ellos todavía están en etapa de formación, pues
muchas veces están aprendiendo recién a gestionar sus emociones, Cierto. ¿no? Además de que dentro de otra de las necesidades emocionales básicas que tienen los niños es el hecho de que los padres puedan permitirle el expresar lo que piensan, el expresar lo que sienten, pero de acuerdo a los perfiles, que a veces a las características o los estilos de crianza que se emplean en casa, pues no se cumple adecuadamente esta necesidad emocional, ¿no? Entonces los niños lo que van aprendiendo es a reprimir también, a reprimir, lo hacen muchas veces por temor, por evitarse algún tipo de inconveniente según la perspectiva de ellos, y también posteriormente empiezan a somatizar, ¿no? Lo que acaba de explicarnos es algo muy importante, ¿no? Porque a una necesidad emocional no satisfecha, pues los padres muchas veces no nos damos cuenta que no estamos cumpliendo con cierto afecto, porque a veces pensamos que solamente basta con brindarles cosas materiales o de dinero, pero olvidamos muchas veces el aspecto emocional. Y ahí pues tenemos padres muy fríos, padres distantes, ¿no? Y que crea muchas emociones negativas, como hace un rato que hablaba la culpa en el niño, ¿no? Exacto, exacto, sí. Los padres, bueno, en realidad no existe un manual, como se dice, para ser padre, pero nosotros cuando nos convertimos en padres venimos con nuestra propia historia de vida, ¿no? Entonces nosotros al asumir este rol, muchas veces tenemos dos opciones, ¿no? El repetir patrones o el hacer algo distinto. Lo que termina sucediendo generalmente es de que muchas de las personas tienden a repetir porque es lo que conocen y porque también es como que siguen en su zona de confort, aunque en realidad no les haya producido satisfacción, es lo que conocen y es su zona de confort, ¿no? Entonces, al repetir patrones, pues en realidad hay un déficit en la satisfacción de las necesidades emocionales, ¿no? A sus hijos, a nuestros hijos. Y esto definitivamente, la cadena sí, lamentablemente, ¿no? Porque eh, igualmente repercute en la formación del menor, del niño. Así es. Volviendo al principio del tema, vivimos en un mundo de mucha competitividad. ¿Qué efecto hace este tema ambiental o de el estilo de vida en cada persona también para acelerar ciertas enfermedades en el tema de la somatización? Ujú, claro. Bueno, definitivamente cada persona tiene su propio estilo de vida, sus propias rutinas, sus propias actividades, ¿no? Hay personas que tienden a cargarse mucho de actividades en su día a día, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, no se dan un espacio para sí mismas. Generalmente se enfocan en una de las actividades, puede ser laboral, académica, ¿no? Pero no se dan ese espacio que es importante para todos nosotros, que nos permita liberarnos, ¿no? Que nos permita relajarnos, que nos permita el poder también nutrir otras esferas de nuestra vida, ¿no? Como la parte familiar, la parte social. Entonces, a veces por eso es que nuestro cuerpo es como que nos hablara y nos diera como una suerte de alerta, de alarma por ahí, ¿no? De, por si Ah, acaso me estoy sintiendo sobrecargado, nos ¿no? Pero estamos, aún así muchas veces no nos detenemos. sí, pues nos estamos refiriendo a la voz del síntoma, ¿no? El Exacto. síntoma nos está hablando de lo que está sucediendo, lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo y que muchas Ujú. veces nos clama por un descanso, por un relax Por y un- que estamos centrados en el trabajo y olvidamos. Es una forma de maltrato también, ¿verdad? Bueno, es que las personas, los estilos de afrontamiento que ponemos en práctica son diversos, ¿no? Por ejemplo, para estas personas que tienden a sobrecargarse, nos estaríamos refiriendo, ¿no? Al estilo de afrontamiento de sobrecompensación, por el cual pues las personas tendemos, si es que ya creemos tener alguna carencia en nosotros mismos, pues tratamos de compensarla muchas veces, ¿no? Y tratamos, mientras tenemos la idea errónea de que mientras más cosas asumamos, pues más capaces vamos a ser, vamos a tener algún tipo de reforzamiento, ¿no? Y no nos damos cuenta que en realidad es una conducta de autosabotaje, porque al fin y al cabo terminamos teniendo otro tipo de repercusiones e inclusive muchas veces ni siquiera cumpliendo el objetivo inicial.
Claro, si no tenemos una buena salud física o una buena salud mental, finalmente no vamos a producir como quisiéramos Ujú, en ninguna parte. exactamente. Quisiera un poquito que nos hablara sobre cuál es la diferencia cuando hablamos de somatización y de hipocondria. ¿Hay alguna Exacto. relación? ¿Cuál es la diferencia? Ya, ok, perfecto. Bueno, me parece una excelente pregunta porque a veces las personas piensan que es lo mismo, ¿no? De que existe una relación porque el trastorno hipocondríaco forma parte de los trastornos psicosomáticos, ¿no? Ah, Sin embargo, hay algunas diferencias. Entonces, por ejemplo, la característica principal del trastorno hipocondríaco es la preocupación persistente que tiene la persona ante la posibilidad de tener una o más enfermedades somáticas, graves y progresivas. ¿No? Entonces, presenta unas quejas constantes, persistentes, o también existen preocupaciones persistentes sobre el aspecto físico, ¿no? Lo que termina sucediendo es que la persona, por ejemplo, a veces inclusive sí tiene algún tipo de malestar, pero valora todas estas sensaciones como fenómenos anormales, ¿no? Como fenómenos bastante molestos y centran su atención la mayor parte del tiempo, la mayor parte de su vida en estas molestias físicas, ¿no? Entonces, por lo general, pues hay que tener en cuenta que la posibilidad de que puedan existir otros trastornos somáticos adicionales sí es posible, ujú. ¿no? Pero la persona generalmente está con esta idea constante de que además de lo que ya ella cree tener, también pueden existir otras cosas que todavía ni siquiera ha logrado detectar. Es decir, que no necesariamente podríamos estar, presentarse algún síntoma físico, pero que creemos que realmente estamos pasando por algún malestar, o entendí mal. Mm, claro, no, no se preocupe. Bueno, lo que pasa es de que a veces la persona, o sea, lo que pasa aquí es que la persona está muy atenta ante la Ajá, posibilidad de tener una o más enfermedades físicas, ¿no? ah, A correcto. veces puede tener verdaderamente algún tipo de malestar, pero ella como que lo magnifica y se hace muchas ideas Ah, de, correcto. de posibles enfermedades que pudiese tener, ¿no? Claro. Y en otras ocasiones, pues a veces en realidad no hay ningún tipo de dolencia física, pero ella igualmente está pensando de, ¿y si me pasa esto? ¿Y si me pasa lo otro? ¿No? Y Ah, si de repente mejor me hago un chequeo médico, ¿no? Entonces, estas personas, por ejemplo, presentan una negativa constante a aceptar también las explicaciones, porque ellas efectivamente van a hacerse los chequeos y pasan por diferentes especialidades, o sea, no solamente de atención primaria, sino también ya llegan a especialidades, ¿no? Pues los médicos tratantes le explican y les dicen, no, en realidad no hay ninguna base física, ¿no? Pero ellos presentan pues una negativa consistente, ¿no? A aceptar esas explicaciones. y tanto la somatización como la hipocondria tiene que ver con ahora este término, ya que estamos conectados con toda la informática, el internet, con las personas que se les conoce como cibercondíacos o cibercondia. Sí, sí, sí. Bueno, la cibercondría sí. La cibercondría es un derivado, por así decirlo, de la hipocondría, Ajá. ¿no? Entonces, esta cibercondría lo que implica es pues que la persona experimente una ansiedad bastante intensa después de buscar información médica y procurar el abordar sus problemas de salud mediante el Internet, ¿no? Muchas veces las personas llegan a consulta y lo que dicen es, he presentado tales y tales síntomas y he averiguado en Internet y pues creo que tengo tal cosa, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros pues justamente recomendamos que tengamos evidencias reales y las evidencias reales de que algo puede estar pasando con nosotros a nivel físico es pues a través de atención médica, de chequeos que corroboren o no lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Entonces sí, efectivamente llegan muchos casos de personas que tienen pues la cibercondria, ¿no? La cibercondria. Licenciada Mayra, ¿cómo dejar de somatizar? ¿Qué hacer? Ujú. ¿O qué Claro. nos puede orientar brevemente a nuestra teleaudiencia que le está escuchando atentamente y que le serviría, que sería de gran utilidad algún tipo de orientación para este caso? Claro, aparte Ujú. de asistir a un médico, ¿no? Claro, claro. Bueno, una de las formas, en lo que usted acaba de mencionar, de asistir a un médico, es una de las maneras que la persona podría como que apoyarse,
¿no? Como para poder tener estas evidencias reales, verídicas. Pero es importante pues que la persona, o sea, que se logre en la persona con ayuda profesional, ¿no? El hecho de que ella pueda darse cuenta de que está ocurriendo algo, ¿no? El darse cuenta es muy importante, ¿no? De que hay un problema emocional. Ir poco a poco flexibilizando estas ideas muy rígidas, ¿no? Que tiene la persona de que no, efectivamente sí hay un problema, tengo una enfermedad, entonces con ayuda del profesional es importante que nosotros vayamos logrando el flexibilizar estas ideas bastante rígidas, ¿no? Por otro lado, es importante el dejar de evitar el problema. Otro de los estilos de afrontamiento, además del de sobrecompensación que yo ya le había mencionado, es el estilo evitativo. Entonces, muchas veces las personas se refugian o adoptan, ¿no? Como forma de solución, pero es una solución paliativa, ¿no? Temporal, Así el es. hecho de, como que de ir pateando el tablero, ¿no? Como de que no, no pasa nada, y van Es cierto. postergando el hecho de recibir la atención médica, de recibir la atención por parte de un profesional de la salud. ¿No? Por eso es que el pedir ayuda también es algo bastante importante, ¿no? El hecho de que la persona pueda pedir ayuda en primer lugar a su entorno más cercano, a la Muy cierto. persona con la cual se sienta más, que tenga mayor confianza, ¿no? Que poco a poco se vaya venciendo ese temor de ser juzgado, ¿no? Claro, eso también es algo que puede escapar en cierto modo de la misma persona, porque el entorno son conductas que ellos puedan presentar, ¿no? Pero por lo general, al menos encontramos una persona que tenga otro tipo de afrontamiento y que sí pueda funcionar como una red de soporte, ¿no? Para poder dejar de somatizar, no solamente hay que poner en práctica ajustes o cambios a nivel conductual, ¿no? La base es la parte cognitiva. Y eso la persona puede tener algunos intentos y algunas mejorías mínimas, pero es importante que trabaje de la mano con el profesional de la salud, Así ¿no? es. Además de, como usted bien decía, pues el cuidar su rutina y abrirse, ¿no? Abrirse a los demás y abrirse a nuevas actividades también. Claro que sí, tiene que ver también con los ejercicios, la buena alimentación, un buen estado ambiental, ¿no? Que es muy, muy vital en el día a día. Licenciada Mayra, estamos llegando al final de nuestro programa y quisiéramos seguir conversando más. Esperemos tenerla en otro programa, por favor, si así nos lo permite. ¿Cuáles serían sus últimas palabras de despedida del programa de hoy, por favor? ¿Y dónde podemos ubicarla? ¿Dónde poder llamarla? ¿Cuáles son las redes sociales del equipo Calma Perú? Bueno, en primer lugar, agradecerles nuevamente por la invitación, ¿no? Existe una gran satisfacción por parte de nosotros de poder llegar a muchas más personas, porque no todas las personas, como lo acabo de mencionar, piden ayuda, entonces esto nos permite el que podamos trabajar en la psicoeducación, ¿no? En ir resolviendo muchas de sus dudas, entonces agradecida por eso, ¿no? Por permitirnos y poder llegar a la mayor cantidad de población. Bueno, las redes sociales Calma Perú, tanto en Instagram como en Facebook, estamos así específicamente, Calma Perú, y existe además un número telefónico que es el Por favor. 480-0864, ¿no? Ahí van a poder sus llamadas ser respondidas por nuestros orientadores, quienes le van a poder responder pues todas aquellas consultas que ustedes tengan, ¿no? Ahí tienen, amigos, el número telefónico. Por favor, llamar con toda confianza, que serán bienvenidos y atendidos en todas sus inquietudes de salud. Muchísimas gracias, licenciada Mayra. Nos estamos viendo hasta una nueva oportunidad y también con ustedes, amigos, hasta un nuevo programa. Chao, chao. Hasta luego. Muchas Chao, gracias. chao.